Bueno, perfecto, ahí está. Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, queridos hermanos. Continuamos con el tafsir de la sura Al-Inshirah. Y habíamos hablado del lugar especial que Dios le dio al profeta. Un hadith que dice: me anunció Jibrail que dijo Dios Altísimo, cuando se mencione mi nombre, que se mencione el tuyo, es decir, el del profeta. Como por ejemplo en el Adán, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Entonces esta es una albricia para el profeta Muhammad. Y continuamos en esta misma línea, ¿sí?, de interpretación. Veníamos hablando de وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ¿Y acaso no hemos enaltecido tu recuerdo, tu reputación, también podemos decir? Ahí está, muy bien, reputación, como dice allí en la pantalla. Que como sabemos, Rafa'a es levantar, es alzar, ¿sí? Es destacar también, se puede decir, algo que se levanta. Entonces, habíamos explicado esta ley ya por qué, y la grandeza que se le da al noble profeta del Islam, el mejor de la creación, por cierto, y que después de todas las humillaciones, todas las dificultades que el profeta tuvo, Dios le albricia aquí el triunfo y le albricia el éxito y la fama también, ¿sí? Y poner su nombre en lo alto, tal y como mencionamos, y por ejemplo, como lo podemos ver en el mismo Adán, en el mismo llamado a la oración que todos los musulmanes en el mundo, en los distintos rincones del mundo, 5 veces por día, hacen esta exclamación, este llamado, donde se nombra a Allah y se nombra al profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alihi. Y lo mismo sucede con los rezos, ¿no? Como dijo el imam Shafi, uno de los 4 imames de las 4 escuelas sunitas, o como se dice, fundadores de las 4 escuelas de pensamiento sunitas, que el rezo no es aceptado si no tiene la bendición a Muhammad y a la familia de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Por eso Dios aquí le albricia al profeta después de tanto que lo han desmentido y que lo han hecho sufrir, como su propio nombre va a ser venerado. Y de hecho el nombre Muhammad, el nombre mismo que Dios elige para el profeta, significa el digno de alabanza, o el venerado, o el alabado. Lo mismo el lugar, habíamos hablado del Maqam al-Mahmud, este lugar especial que es para el profeta en el Yawm al-Qiyamah. Muy bien, continuamos entonces con la aleya próxima, que dice: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Por cierto, o ciertamente, que con la dificultad está la facilidad, y vuelve a decir inna ma'al usri yusra. Vuelve a hacer un énfasis en que ciertamente con la dificultad está la dificultad, o como también podemos decir, después de la dificultad siempre está la facilidad. Es como una palmada que se le da en la espalda al profeta también, además de albriciarle el éxito en estos momentos difíciles que eran los primeros momentos en los albores del Islam. Es como si Dios le da una palmada y dice ciertamente que las dificultades que tienes van a terminar. No estés triste, no estés acongojado. Todas las extorsiones de los enemigos,
todas las privaciones materiales, las dificultades económicas, la pobreza, todo eso no persistirá. Y esto también es un mensaje para nosotros, todos los seres humanos, que cuando pasamos las dificultades, mientras que estamos con Dios y no perdemos nuestra conexión con Dios, con la súplica, con el rezo, con las acciones del bien, tratando de evitar los pecados, entonces tenemos que saber que todas son pruebas que podemos superar, que vamos a superar, inshallah. Entonces, en los momentos de dificultades, acordarse de estas aleyas, ¿sí? Inna ma'al usri yusra. Acordarnos de esto, y lo mismo es un llamado al profeta, para que el profeta también recuerde que después de la dificultad siempre está la facilidad. Entonces, quien puede tolerar los infortunios y resiste las dificultades, los tormentos, un día va a percibir el fruto de eso que soportó, porque además, siempre después de la dificultad, cuando viene el alivio se disfruta. No es lo mismo una persona, por ejemplo, que nunca tiene ningún tipo de incomodidades, con una persona que sufre algún tipo de incomodidad y luego de golpe va a vivir el alivio a esa dificultad. Ese alivio se disfruta. Es un alivio que realmente se saborea. Por ejemplo, una persona que siempre fue pobre y en algún momento que tiene algo de dinero, ese dinero lo disfruta mucho. Una persona, por ejemplo, que estuvo enferma mucho tiempo, cuando se cura, realmente valora ¿cómo se dice? Esa salud de la que goza. Entonces, también es parte del plan divino para los seres humanos que en este mundo, en el dunya, nosotros pasemos algunas dificultades y superemos esas dificultades para que podamos disfrutar. Y que la dificultad del dunya, con todas las limitaciones que tiene, también tiene una filosofía que es que podamos disfrutar del Jannah, del paraíso. Una persona realmente que siempre estuvo en el Jannah y lo va a vivir como algo natural, aunque sea algo extraordinario, no va a comparar ese disfrute con el de alguien que vivió en este mundo con los sufrimientos, las enfermedades, las adversidades. Entonces realmente tenemos que tener esta esperanza y saber que esas dificultades también son toda una escuela. Todo tipo de dificultad que tengamos nos enseña nuestra limitación como seres humanos, nuestra dependencia en Allah subhanahu wa ta'ala, y por supuesto que nos enseña que uniéndonos a Allah y estando con Allah, las dificultades se pasan de una manera más fácil, y cuando llega el momento de la felicidad es una felicidad que se disfruta realmente, que se saborea. Muy bien. Entonces, algunos intérpretes han considerado que estas aleyas, dice, son una referencia a la pobreza material de los musulmanes a principio del Islam. Su sentido incluye la totalidad de las dificultades. Ambas aleyas han sido planteadas de tal modo que no se especifica la persona del profeta ni la época en la que vivió. Son como una norma general y han sido planteadas como un argumento de lo antes mencionado y albricia para todos los creyentes sinceros y activos, que siempre junto a la dificultad está la facilidad. Ni siquiera dice luego, sino que utiliza el término ma'a, que significa con, ¿sí? O sea, está junto, está con la dificultad, la facilidad. Es inmediata. Incluso la misma dificultad por la que podemos llegar a pasar es la misma facilidad o es la solución al asunto que tenemos. No es algo que se hace esperar. A eso se refiere el exégeta aquí. Entonces, si es así, para cada dificultad existe una facilidad.
y ambas fueron desde siempre de la mano y lo van a seguir estando. Y es una promesa divina. Entonces, esta promesa divina ilumina los corazones de los seres humanos, le da una esperanza en el triunfo, en el éxito, quita la desesperanza del corazón y nos ilumina para poder seguir siempre en el trabajo o en lo que estemos haciendo, ¿no? Que sea algo beneficioso, algo bueno, y que siempre vamos a encontrar dificultades en el camino. Yo mismo he experimentado gente ver, cuando estaba en el tiempo del seminario en COM, ver gente que realmente pasaba por dificultades, pero muy grandes, no con los estudios, sino dificultades de enfermedades, de robo, no sé, de cosas, desgracias que le pasaban. Y que a los que más les pasaban las desgracias, más alto llegaban. ¿Sí? Es como un entrenamiento también para algo grande. El profeta del Islam, alayhi salatu wassalam, con él sea la bendición y la paz, y con su familia inmaculada, dijo: sepan que junto a la dificultad está la facilidad, que con la paciencia viene el triunfo, y con la tristeza y el sufrimiento está la felicidad y el contento. Entonces, nosotros cuando estamos pasando dificultades no tenemos que perder la paciencia, tenemos que acordarnos de todo lo que sufrió el profeta y cómo Dios le ensanchó el pecho, como veníamos hablando en la clase anterior. Alam nashrah laka sadrak, ¿acaso no te hemos abierto el pecho, no te hemos ensanchado el pecho, no te hemos dado esa tranquilidad? Y recordar que siempre con la dificultad está la facilidad, que no hay que bajar los brazos y que el ser humano debe hacer el bien y no alejarse de Allah, no perder el vínculo con Allah. La otra vez escuchaba a Ayatollah Bahjat, este gran místico, que recordaba de su maestro, Sayyid Qazi. Decía que él, al final de su vida, había llegado a una conclusión, y esta conclusión es que para llegar a los grados más altos de espiritualidad, era fundamental que el ser humano haga solamente dos cosas. Él aconsejaba estas dos cosas, con su experiencia, ¿no? Y al final de su vida: que abandone los pecados y que haga el rezo en el primer momento del horario. Entonces uno dice después, bueno, pero hay tantas cosas que se pueden hacer, que ziyaras, que duas especial en el Mafatihul Jinan, que Salat al-Layl, que bueno, Salat al-Layl siempre está muy recomendado, ¿no?, entre los místicos, pero y nada más decir abandonar los pecados y hacer el rezo horario. Y si vamos a la cuenta de nuestra vida personal, ya el hecho de abandonar los pecados y de observar el momento del rezo, que es el encuentro con Dios, en su momento adecuado y correcto, muestra una entrega de la persona hacia Dios. ¿Cuántas veces nosotros evitamos cumplir con el rezo en su momento porque estamos haciendo cualquier otra pavada? Entonces, en ese momento, la persona que cuando escucha el adán deja lo que está haciendo y va a hacer el rezo, realmente es muy loable, porque en ese momento su alma, su cuerpo, sus acciones están diciendo la ilaha illallah. Lo mismo una persona que se enfrenta a los pecados y a la posibilidad de hacer pecados y dice que no, está diciendo la ilaha illallah. Entonces, estas personas que pueden lograr esto están llegando a un lugar muy alto, ¿sí? Por eso, para eso se necesita un entrenamiento. Y el entrenamiento son las dificultades, porque nos acercan a Dios, nos hacen volvernos más humildes, nos recuerdan nuestra naturaleza limitada. Y de esta forma nosotros podemos avanzar los casilleros, ¿no?, en el camino divino y poder estar mejor con Dios. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Las últimas dos aleyas. Y entonces, cuando estés desocupado, mantente
diligente. A ver, cuando estés libre, mantente muy bien. Lo mismo, mantente diligente. Jamás permanecer sin hacer ningún tipo de esfuerzo ni actividad. Estar siempre activo, estar siempre trabajando fuerte. El creyente es así, está siempre activo, está siempre trabajando, siempre en movimiento. Y cada movimiento que hace, para que sea un movimiento con éxito, lo hace Bismillah. Como dice el Imam Ali alayhi salam, toda obra, todo acto, todo movimiento que se haga sin el Bismillah o sin hacerlo en el nombre de Dios, dice, es aptar, es estéril. Por eso, queridos, cuando el creyente está activo, debe estar activo para las cosas que benefician y para las cosas que son de Dios. Y no estar desocupado. Cuando nosotros estamos desocupados, generalmente el ser humano está desocupado, caen los pecados. Cuando está desocupado, su mente puede vagar por cualquier lado y si no la controla, puede ocurrirse, digamos, hacer cosas que no son correctas. En cambio, cuando la persona siempre está ocupada y trabajando y poniendo toda su energía en cosas buenas, realmente, ni siquiera esas ideas vienen, no se presenta ni esa waswasa, porque no hay tiempo, digamos, la persona está concentrada en lo que debe hacer. Por eso vemos grandes personalidades como el Imam Khomeini, rahmatullah alayh, que siempre estaban ocupando su tiempo y tenían una agenda diaria de lo que debían hacer y no, ¿cómo se llama? No abandonaban esa agenda y esa forma, digamos, ese método de vivir. Muy bien, entonces el contenido de estas adreyas son amplios, incluye cualquier acción, cualquiera que se haga en el camino de Dios, por supuesto. O ila rabbika farghab, ¿sí? Yani, estar, digamos, activo, dice, no estar libre y interpelar con Dios, es decir, poner los asuntos exactamente, desear a Dios. Es más que desear, es, digamos, poner todos los asuntos, digamos, en Dios. Digamos, tener confianza, pedir a Dios. Y realmente está dando acá una receta de vida, de cómo vivir. Entonces, cuando la persona se despreocupa de los asuntos del otro mundo, también pierde el motor para hacer las cosas en esta vida que sirvan para el otro mundo. Se puede ver, por ejemplo, en los jóvenes que hoy, bueno, se desvían con cosas que ocupan su mente todo el tiempo y que los mantiene inactivos. Muchas veces están en un sillón tirados con un celular y pueden estar 4, 5, 6 horas ahí. Y bueno, pueden ver cualquier tipo de cosas y hablar cualquier tipo de cosas. Digamos, toda esa inactividad termina haciendo que pierdan la espiritualidad también. No puedo yo encomendarme a Dios para jugar con el celular, digamos, para hacer cualquier pavada. Entonces yo me encomiendo a Dios para hacer las cosas que realmente son beneficiosas y que son buenas y que me acercan y que son qurbatan ilallah, que son para acercarse a Dios. Por lo tanto, la persona cuanto más activa esté y cuanto más luche contra su ego para no caer, por ejemplo, en el ghafla, no una persona que no le importa nada, y se mantiene activo, bueno, entonces esa actividad la pone en manos de Dios y Dios le da el triunfo. Entonces, una de las cosas que siempre se recomiendan es, bueno, además del rezo horario, que la persona después del rezo no termine el rezo rápido y se levante y se vaya, sino que, bueno, haga las súplicas, hable un poco con Dios, haga el tasbihat de Fátima, alayha salam. Que la persona, bueno, antes de rezar también se tome su tiempo para hacer una buena ablución, para hacer el adán, para hacer el iqama. Todo esto ¿para qué es? Es para que uno se mantenga activo. Y por eso también se recomienda tanto el estudio,
el ayudar a los demás, el estar trabajando, digamos, siempre en beneficio de la gente. Todo esto porque es lo que va formando al creyente en su vida práctica y lo hace pensar en el otro mundo. Entonces, la persona se va a mantener activa con cosas que realmente son un beneficio y que lo ayudan a luchar contra su ego, porque lo hace más fuerte. Cuanto más luchamos contra nuestro ego y más sacrificio hacemos y, digamos, más enfrentemos a nuestros propios deseos, más lo controlamos. Pero para eso hay que hacerlo con una actividad buena, primero, y segundo, con tawakkul ala Allah. Pedir y desear, tener esperanzas en Dios fervientemente, como él dice, wa ila rabbika farghab. Es ese deseo, eh, digamos, como dice allí, ardiente, ese deseo que es un motor, de sentimiento, ¿no? Porque el conocimiento, ya lo hemos explicado, sin el sentimiento no, no se mueve, no, no nos empuja hacia adelante. Lo que va a empujar es ese amor, ese sentimiento. Entonces, con ese amor, con ese deseo. Muy bien. Y también, bueno, una cosa que dice aquí es que para lograr todo esto también se pida la intercesión. Se pida la intercesión de los imames, se haga mucha súplica para lograr el éxito. Muy bien, numerosos hadices, de entre ellos dicen los resultados de, digamos, de lo que significa estar ocupado. Hay un hadiz que citan aquí del Imam Sadiq alayhi salam. Entonces, a ver cómo viene este hadiz. A ver. Sí, dice el Imam Sadiq alayhi salam, relata, presenta a Ali alayhi salam como tu sucesor y soberano después de ti cuando estés libre. Ajá, esto es para el profeta. Un hadiz que citan del profeta, que lo cuenta el Imam Sadiq alayhi salam. Entonces, ¿cómo es esto? Dice, considerando que en la ley ya no se especifica ningún asunto, dice fansab, dice, la raíz es nasab, significa trabajo y esfuerzo. Entonces expresa una norma general y su objetivo es advertir al profeta, ya que es un ejemplo para todos que no descanse luego de finalizada una obra importante, sino que continúe esforzándose constantemente. Teniendo en cuenta esta definición, queda claro que todas las hipótesis mencionadas son correctas, pero como una aplicación de un concepto abarcativo y general. ¿Y qué programa efectivo y constructivo es este en el que se encuentra oculta la clave del triunfo y la perfección? Lógicamente, la desocupación absoluta provoca cansancio, falta de ánimo, pereza, agotamiento, y en muchas ocasiones suele ser factor de corrupción y extravío que terminan los pecados y los grandes pecados. Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, y aquí lo señala, que en los días feriados, en los días de ocio, es cuando aumenta la corrupción. La gente sale, hace cosas haram. Entonces, el tema de sentirse, digamos, ocupado. En conclusión, esta sura es un conjunto y expresa la particular atención de Dios hacia el profeta. Es su consuelo y una promesa de victoria frente a los obstáculos del camino de su mensaje. Y además es digamos, tiene un mensaje vivificador, constructivo y brinda esperanza a toda la humanidad. Entonces, lógicamente, cuando hay un momento de estar libre, en ese momento uno debe tomar ese tiempo libre para luchar contra el ego también.
hacer un trabajo mejor. Por esto este hadith de que presenta a Ali como tu sucesor y soberano después de ti, cuando estés en un momento desocupado. Muy bien, y aquí hay un relato de Ibn Abil Hadid, que es muy famoso, sabio sunnita, que era de los Mu'tazilitas, y que él es el que hizo uno de los Sharh del Nahjul Balaga, una de las interpretaciones o explicaciones del Nahjul Balaga más profundas. Entonces, en este libro cuenta que Zubayr, que no era Shia, no era seguidor de Ahlul Bayt, se había separado del Imam Ali alayhi salam, dice, se había puesto del lado de sus opositores, relatando del hijo de Mughayra ibn Shu'ba, quien dijo, mi padre Mughayra siempre hablaba de la inteligencia de Muawiyah y admiraba su pensamiento. Sin embargo, un día a su regreso a casa, oí que lo maldecía. Y le pregunté el motivo y me respondió, esta noche estuve a solas con él y le dije, tú has logrado los títulos que soñaba. Trata ahora de ser justo y benevolente, ya tu edad es avanzada. Sé bondadoso con los hijos de Hashem, o sea, con Banu Hashem. Hoy ya no son una amenaza para ti. Dice, si lo haces, enaltecerá tu reputación, es decir, con la familia del mismo Imam Ali, que sea un poquito más generoso, más bueno. Respondió, lejos está eso. ¿Qué nombre quedará para mí? El primer y segundo califa hicieron tanto, ¿y qué nombre quedó al final para ellos? Pero observas que 5 veces al día pronuncian desde lo alto de los minaretes el nombre de Muhammad. Pobre de ti, ¿qué quedó tras él? Después de lo que él ya hizo, ¿qué queda? ¿Qué hombre quedará para nosotros? ¿Qué nombre quedará para nosotros? No, por Dios. Esto no cambiará hasta que se vierta esta situación y enterremos el nombre del profeta. Pero pese a ello, la ley ya dice, y enaltecemos tu reputación. Dios ha querido afamar el nombre del profeta a lo largo de la historia y en la plenitud del universo, ya sea que agrade a los hombres o no, ya sea que se contenten o se esfuercen. Es decir, que por más que el ser humano haga lo que haga, el nombre del profeta Muhammad, el camino del profeta Muhammad siempre va a estar enaltecido y va a tener un lugar, digamos, honorífico en el mundo. Y este es el resultado de la interpretación de esta sura. Y en esta semana, mashallah, en la que, bueno, ya no en esta semana, sino en estos días que vamos a entrar a la semana de la unidad islámica, también viene bien este hadith que cita Ibn Abil Hadid, porque saben que la semana de la unidad islámica se da entre el 12 de Rabiul Awwal y el 17 de Rabiul Awwal. ¿Por qué nosotros en la escuela de Ahlul Bayt decimos que el nacimiento del profeta fue el 17? Nuestros hermanos de la escuela de Ahlus Sunnah dicen que es el 12. Entonces se estableció una semana de la unidad islámica en donde se festeja el nacimiento del profeta con la unidad islámica. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, como dice esta sura, del nombre tan especial y el renombre que Dios le dio al profeta Muhammad, de hecho el mismo nombre Muhammad es el nombre más utilizado en el mundo. Y si vemos el reconocimiento que siempre hubo en el mundo hacia el profeta, de los grandes pensadores, de las personalidades del mundo a lo largo de los siglos, más allá de que algunos siguen su mensaje y otros no lo han seguido, realmente nosotros tenemos que aprovechar esta bendición de ser musulmanes y de pertenecer a la umma del profeta Muhammad, y también ocupar nuestro tiempo en la unión con los musulmanes,
con los musulmanes de nuestras propias escuelas y con los musulmanes de otras escuelas. Porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy, por ejemplo, justamente, es que el nombre de nuestro propio profeta intentan todavía mancillarlo, como contaban de Mugaira y de Zubair. Y si nosotros realmente trabajamos en la unidad islámica, lo que vamos a lograr es frenar ese avance de la ignorancia, de la hipocresía que divide a los musulmanes. Y vamos a conseguir, inshallah, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, la unión de los musulmanes, que es justamente de lo que se trata esta semana y esta conmemoración, y así poder vencer a los enemigos del Islam, que ellos quieren arruinar la imagen del profeta hasta el día de hoy, ya 1400 años después del fallecimiento. Algunos lo hacen a través de caricaturas y otros diciendo que el profeta, bueno, enseñó el terrorismo, enseñó a sembrar el odio en los corazones, y el terror, etcétera, etcétera. Sabemos, nosotros somos 1.800 millones de personas en el mundo de los musulmanes. Imagínense si el 1% solamente fuera como dicen los medios y como dicen que enseñó el profeta, cuando no lo hizo así, estaríamos hablando de 18 millones de personas totalmente desviadas, violentas. Y eso sería una tragedia para el mundo, realmente. Imagínense, hoy 18 millones de terroristas haciendo desastres por el mundo. Sería un caos. Sin embargo, ni siquiera el 1% de los musulmanes tiene ese espíritu. No obstante, la falta de unión nos hace débiles, la falta de unión nos atomiza cada vez más. No podemos trabajar juntos, no puede haber un grupo de musulmanes homogéneo, siempre, digamos, se marcan las diferencias, y sobre todo entre las escuelas de pensamiento. Por eso nosotros, si tenemos que engrandecer, como engrandece Allah, el nombre del profeta, tenemos que buscar la unión con los musulmanes, luchar contra los enemigos externos e internos del Islam. El enemigo externo, que es, ya sabemos quiénes son los enemigos externos, pero el enemigo interno, que es el más difícil, que son los hipócritas por un lado y los fanáticos por el otro. Luchar contra la hipocresía, luchar contra el fanatismo, luchar para que los hipócritas no utilicen a los fanáticos, como sucede mucho en el mundo islámico. Y la mejor forma es esa, es demostrando que los verdaderos musulmanes somos hermanos entre nosotros y que tenemos y seguimos las enseñanzas del profeta del Islam, y que pertenecemos a una umma, a una comunidad que es realmente la mejor de las comunidades, como dijo el profeta. Entonces, para hacer honor a eso, tenemos que realmente querernos, como los miembros de una familia, que a veces pueden tener diferencias, pero son más las cosas que los unen y siempre van a estar unidos. Entonces, nosotros a veces nos olvidamos que el sunnita que sigue la escuela Shafi'i, Hanbali, no sé, la que quieran ustedes, el duodecimano, el shia, el alawita, todos adoramos al mismo Dios, seguimos al mismo profeta, alayhi salatu wassalamu ala alih, rezamos 5 veces por día mirando hacia el Qibla, tenemos el mismo libro, el Corán. Entonces, son más las cosas que nos unen siempre que las que nos dividen. Y nosotros a veces estamos con una lupa mirando aquello que nos divide para separarnos cada vez más. Y eso realmente va en contra de esta aleya que ahora justo está marcada en verde más oscuro en la pantalla, que dice وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Porque es el mismo Allah subhanahu wa ta'ala el que enaltece, levanta este recuerdo del profeta, el nombre del profeta, la reputación del profeta. Y nosotros, separándonos, nosotros no mostrando la unión entre los musulmanes, lo que hacemos es poner por debajo el nombre del profeta del Islam. Por eso, aprovechando esta clase y esta semana que está por entrar de la unidad islámica, me parece que es muy bueno decirlo y trabajar en la unión con todos los musulmanes. Hay que empezar
a resaltar aquello que nos une y dejar de lado aquello que nos divide. Hacer hincapié en lo que nos une y a todo aquel musulmán que tiene un espíritu de hermandad, tomarlo como un hermano de corazón y trabajar con ellos juntos. Esto es muy importante, me parece que es importantísimo, sobre todo en estos días que van a ver, que van a haber muchas charlas, muchos trabajos en conjunto, ¿sí? En esta Semana de la Unidad. Yo participé en varias Semanas de la Unidad de la Asamblea de Ahlul Bayt, y es muy lindo, pero tenemos que seguir, o sea, es muy lindo estar ahí una semana, compartir con el mufti de tal lado, el sheikh de tal lado, bueno, pero ¿y después qué hacemos? ¿No? Eso tiene que ser un espíritu que se contagie en los musulmanes y que todos, digamos, trabajen para enaltecer y hacer conocer realmente cuál es el Islam y enaltecer y ennoblecer el nombre de nuestro profeta del Islam, el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alayhi. Bueno, wala hawla wala quwwata illa billah, al azim, que Dios, inshallah, los recompense. Hemos terminado con el tafsir de esta sura, y si Dios quiere, la próxima clase empezaremos con la sura número 93, inshallah. Muchísimas gracias, Sheikh, y muchas gracias a los hermanos que se conectaron. Y gracias Inshallah. por la invitación, Sheikh, a trabajar en la unión para que las diferencias vayan desvaneciéndose poco a poco, inshallah. Es muy importante, de verdad es muy importante. Es un mensaje justo que cayó con esta clase, porque realmente nosotros, si amamos al profeta, todos los musulmanes, el profeta decía que esta umma, esta comunidad, que es la comunidad de Muhammad, es la mejor comunidad ante los ojos de Allah. Entonces tenemos que hacer grande al Islam. Si somos una umma, una familia, amándonos entre todos, no dividiéndonos y buscando cuáles son las diferencias. Tenemos que buscar cuáles son los puntos en común, que es lo que nos va a unir, nos va a hacer fuertes, inshallah. Muchas gracias, Sheikh. Y gracias a todos los hermanos. ولا تفرقوا جميعا ولا تفرقوا, como dice el Corán. Aférrense al cordel de Dios juntos y no se dividan, inshallah. Bueno, Muchas gracias. Que Dios lo gracias, bendiga. Hermana Carla. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.